Aumenta tu creatividad. Creatividad, qué palabra, ¿no? Todo el mundo habla de que es creativo. Alguien coge un papel, un boli, hace un dibujo y dice soy creativo. Pero la creatividad no se ciñe solo en un dibujo, solo en tocar un instrumento, solo en pintar algo exactamente. No tiene todo que ver con el ámbito artístico, aunque la creatividad probablemente sea uno de los motores del ámbito artístico. Cuando hablamos de la creatividad es la búsqueda de soluciones, es el trabajo constante de innovar y sobre todo una exigencia que nos conlleva constantemente intentar buscar soluciones. Eso es la creatividad. Cuando intentamos concebir el concepto de creatividad, no solo hay que ceñirlo al ámbito visual. Podemos encontrarnos creatividad hasta en el mundo matemático, podemos encontrar creatividad en el mundo lingüístico, podemos encontrar creatividad hasta en el mundo de la psicología, de la empatía, de las cuestiones emocionales. Por lo tanto, la creatividad no tiene solo un marco, sino que tiene diversos marcos y diversos enfoques. Me gustaría también aportar otro elemento respecto al ámbito creativo antes de indagar en profundidad sobre el mismo. Y es que la creatividad se ha convertido en un hashtag, se ha convertido en un concepto que todo el mundo dice poseer, pero que luego cuando les exiges una prueba, la creatividad, qué curioso, se parece mucho a lo que todo el mundo llama creatividad, pero realmente parece una cadena de montaje de Taylorismo, es decir, que esa creatividad que dicen tener se parece exactamente a lo que hace la gran mayoría. Por eso ser creativo, tener esa capacidad de creatividad, esa capacidad de ampliar nuestra creatividad, tiene que ver con los retos, tiene que ver con la necesidad de buscar objetivos completamente dispares. Por ejemplo, trabajar en un ámbito, vamos a decir, económico, pero dedicarse al barro por las tardes y ¿por qué no?, o hacer orfebrería. La creatividad reside muchas veces en pequeñas actividades que están fuera de nuestro control o de nuestro día a día, pero que nos ayuden a fomentar esa creatividad. La creatividad reside también en la lectura, reside en el arte, pero también reside en la capacidad, por ejemplo, de crear un roleplay para un grupo de niños cuando eres entrenador de un equipo de fútbol o de baloncesto. La creatividad lo que conlleva es, en primer lugar, un momento de pensamiento. En segundo lugar, la capacidad de buscar disparidad de opciones. Lo tercero, la capacidad ejecutiva de esa creatividad que acabas de elaborar. Y por último, la cuarta, el testeo y tener esa capacidad crítica, de autocrítica, mejor dicho, que nos ayude a que ese elemento creativo pues pueda tener mejoras y sobre todo, ¿por qué no?, busque esa modificación, esa adaptación que ayude a ser de alguna forma creativo. ¿Cómo concebimos el mundo creativo y cómo podemos mejorar nuestra creatividad en el ámbito laboral? Antes de todo, tenemos que intentar dibujar cómo es nuestro día a día y encontrar esos pequeños resquicios donde pensemos que la creatividad podría abordar y, ¿por qué no?, mejorar algunos de los matices que ofrecemos en nuestra ejecución laboral. Imagínense por un segundo que tienen que preparar un modelo o una presentación para un cliente. ¿Por qué no buscan ser un poco más innovadores? ¿Por qué no intentamos cortar un poco ese modelo tipo que tenemos en la empresa o que tenemos en nuestro proyecto emprendedor y buscamos intentar, por ejemplo, contar cómo es la creatividad a través de los Simpson a un cliente? Ustedes pensarán, pero una locura es esta. Probablemente conectaremos de una forma más fácil con los clientes si intentamos buscar ese punto que realmente genere una revolución con el receptor del mensaje. Pero vamos a indagar más sobre el concepto de la creatividad. ¿Qué es lo que se demanda cuando se habla de creatividad? Cuando se demanda la creatividad es aportación de soluciones. En cualquier sector lo que se busca es aportación de soluciones, con más o con menos elementos embellecedores. Pero lo que se busca es soluciones. La capacidad creativa, aunque lo veremos más adelante en lo que es la mentalidad, vamos a decir, más creativa, o la mentalidad de víctima, que lo veremos un poco más adelante en el concepto de responsabilidad, es un factor que se demanda muchísimo y que se comprueba en esas pruebas que suelen hacer en el mercado laboral previas de creatividad, vamos a decir, de ese espíritu que tenga que ver más con la cuestión de la lógica matemática, con la lógica espacial. En definitiva, ¿cómo concebimos ese concepto de creatividad? Pues que a día de hoy se busca un elemento, un factor, un perfil que intente buscar la disrupción a lo largo de su forma de trabajar, que innove, que ofrezca, vamos a decir, oportunidades diferentes, que tenga un espíritu crítico. En eso es donde ahora mismo se dibuja la creatividad. Y ante todo, ¿por qué no?, el saber qué hacer cuando tenga un folio en blanco. Es por ello que ser creativo es una prueba con uno mismo, hay una autoexigencia máxima. Ser creativo es no tirar ningún boceto de un documento que hemos escrito, de un documento que hemos dibujado, de una idea, de un logo.
da exactamente igual. Es no tirar absolutamente nada y empezar a darnos cuenta si realmente tiene alguna influencia, porque al fin y al cabo nuestra creatividad viene con influencias diferentes. Puede venir por nuestros gustos musicales, puede venir por nuestros gustos sociales, puede venir por nuestros gustos literarios. En definitiva, la creatividad, vamos a decir que es como una sopa en la que vamos poniendo distintos elementos que tienen más influencia emocional que profesional, y que esta misma herramienta, para poder mejorar y aumentar nuestra creatividad, tenemos que ponerla al servicio de nuestro sector o nuestro perfil profesional en el día a día. Claramente la creatividad no es para todos, es como el arte, no es para todos. Hay gente que nunca concebirá exactamente la profundidad del arte y hay algunos que serán incapaces de explicar lo que es el arte. Y luego hay algunos que disfrazan aquellas obras que intentan decir que son artísticas pero que no dicen absolutamente nada. Pero por eso la creatividad es cada vez más objetiva y no subjetiva, porque la creatividad se mide por resultados, por capacidad de creación y sobre todo por capacidad de resolución. Porque una resolución a un problema de forma creativa y que sobre todo genere gran beneficio es cuando se va a, de alguna forma, determinar que brille la creatividad de un perfil u otro. Pero claro, la creatividad también conlleva una gran responsabilidad, y es que no siempre va a tener una ejecución práctica, resolutiva y ante todo con una positiva respuesta por parte del receptor de esa creatividad. Tenemos que intentar de alguna forma determinar que hay momentos, hay hitos en el que nuestra creatividad puede evocar un cambio, una revolución en nuestro día a día. Tenemos que valorar la creatividad en su justa medida y tenemos que darnos cuenta que la creatividad, sin un esfuerzo que le acompañe, difícilmente va a convertirse en un talento o va a convertirse en un elemento que nos ayude a distinguir sobre los demás. Por lo tanto, la creatividad conlleva un trabajo constante, conlleva el intentar ser disruptivo y ante todo el intentar tener una defensa de nuestra propia idea de creatividad, es decir, de nuestro propio concepto, e intentando evitar el máximo de influencias posibles y que sea lo más natural. Es por ello que si queréis intentar aumentar vuestra creatividad tenéis que buscar aquellos elementos, aquellos factores de vuestro día a día que os ayuden a ser creativos. Dicen que los máximos creativos siempre tienen una libreta y un lápiz en su mesilla de noche y que de repente en mitad de la misma, de esa noche, vamos a decir, cerrada, de repente se despiertan y tienen que apuntar un nombre, una idea, un dibujo, un concepto, una forma de solucionar un problema que les está atormentando, ya no solo durante el día, sino también en su sueño. Y ahí es donde puede ser que se resida en un ambiente creativo. Pero la creatividad no es constante, no es un valor seguro. La creatividad a veces llega, a veces va y a veces no llega nunca. Por lo tanto, la creatividad no tiene que ser una exigencia necesaria para todos los profesionales. Hay gente que es muy buena en lo suyo y no tiene un ápice de creatividad. ¿Pero por qué? Porque la creatividad, al fin y al cabo, muchas veces en pequeñas dosis no es valorada como creatividad. Por lo tanto, no tenemos que pensar que la creatividad tiene que ser una skill básica en nuestro día a día, ni tiene que ser una skill obligatoria en nuestro día a día. Pero sí que al mismo tiempo, si detectamos o determinamos que a lo mejor dentro del mundo subjetivo y del punto externo piensan que no tenemos creatividad, a lo mejor es que nuestra creatividad aún no está brillando. Por lo tanto, tenemos que buscar en qué momento podemos hacerla brillar y cómo podemos ejecutarla. Lo único que os pido es que intentéis analizar qué se os da bien. Intentad de alguna forma, si podéis extrapolar ese matiz que se os dé bien, puede ser hasta a lo mejor cocinar los espaguetis. Pues cómo podemos hacer que ese proceso de cocinar espaguetis lo podamos evocar en nuestro ámbito profesional. ¿Para qué? Para aportar ese pequeño talento que tengamos a la hora a lo mejor de, por ejemplo, crear un informe que sea realmente minucioso. Y a lo mejor se preguntarán, ¿qué relación tiene hacer espaguetis con crear un informe? Probablemente mucho más de lo que ustedes creen. Eso es la creatividad.